Puede sentarse. Qué privilegio es estar con usted de nuevo. Estuve fuera esta semana en un viaje al hermoso estado de Oaxaca, en México, en un pueblito llamado Sitio de Citlapegua. ¿Habrá alguien de Oaxaca aquí hoy? Nada de Oaxaca, a lo mejor alguien por allá nos está viendo en línea. Mil saludos a Oaxaca, Citlapegua, Sitio de Citlapegua. Fuimos allá porque por la gracia de Dios nos está permitiendo hacer equipo con la iglesia en Guadalajara y plantar una iglesia nueva, alcanzando a personas de trasfondo zapoteca en este hermoso lugar de Citlapegua. Déjeme decirle, es un viaje a Oaxaca de 2 horas y media en avión, pero pareciera como si estuviéramos del otro lado del mundo. No estábamos hasta lo último de la tierra, pero ahí donde estuvimos usted alcanzaba a ver lo último de la tierra. Entonces está más o menos así de lejos. Comunidad muy rural, seca, interesante. Muchas cosas muy diferentes, pero había servicio de internet en su teléfono, cosas muy interesantes, los contrastes. Pero lo más emocionante es que Dios nos está permitiendo ver que se haga realidad el que Dios nos lleve a plantar iglesias con los menos alcanzados. Es una gran bendición. Antes de continuar el día de hoy con el mensaje, hemos estado haciendo pruebas por ahí con el micrófono. ¿Me escucha bien o se oye medio? ¿Se oye bien? Fabuloso, porque a veces aquí en el escenario se oye diferente ya. Genial, entonces más o menos ahí vamos. Parte de lo que hemos estado haciendo, hermanos, con el alcance misionero es responder al llamado que Dios nos ha dado. Decimos que como DFBC Dios nos ha llamado a ser un catalizador en un movimiento de iglesias obedientes a la gran comisión. Iglesias que multipliquen multiplicadores de discípulos. Y Dios nos está dando el privilegio de hacerlo con los menos alcanzados hasta lo último de la tierra. En esta comunidad donde estuvimos, ellos están a unos cuantos minutos, horas de comunidades que todavía hablan su dialecto y que nunca han escuchado el Evangelio de Cristo Jesús. Y algunos no tienen ni Biblia. Nunca han escuchado el Evangelio de Cristo Jesús y allí es donde Dios está llamando a poder llevar el Evangelio. Y esto es tan importante para nosotros, hermanos, porque este es el cimiento sobre el cual se edifica toda la iglesia. El Evangelio de Cristo Jesús, la Biblia, la palabra de Dios, la iglesia como un cuerpo de creyentes en Él, el cimiento de la iglesia. ¿Serán los cimientos importantes? ¿Qué piensa usted? Hemos estado hablando en Éxodo cómo Dios con el pueblo de Israel los sacó de Egipto para ser una comunidad donde Él pudiera vivir, donde Él pudiera ser su hogar. Personas y lugares donde Dios pueda hacerse presente para traer salvación. Cuando usted apenas está recién casado y está preparándose para tener su primer casa, su primer hogar, la ilusión, ¿verdad?, de tener su casa. Si ha pasado por eso ya aquí en los Estados Unidos, especialmente aquí en Texas, una de las cosas que siempre le dicen los realtors, los inspectores, es tienes que revisar los cimientos, foundation. Porque una de las pesadillas más grandes que una persona que compra casa a veces enfrenta es tener problemas con los cimientos. Y aquí en Texas eso puede ser una pesadilla, porque el suelo que tenemos es un suelo de arcilla, de barro, y con el calor, con el frío, con los diferentes estados de humedad, si hay sequía o si hay mucha lluvia, ¿qué le pasa al barro cuando se moja? Se expande. Cuando se seca, se contrae. Y ese ciclo de expandirse y de contraerse, expandirse y contraerse puede poner mucha presión sobre su cimiento en su casa. Y como construyen casas aquí en los Estados Unidos, en Texas, con ese cimiento, la mayoría del slab, ¿verdad? Esa plancha de concreto sobre el cual toda su casa está sentada. Si el suelo no es algo que le pueda sostener firmemente, aunque sea una plancha de concreto de este grueso, ¿qué le pasa a la plancha? Se rompe. Y usted empieza a tener problemas con sus cimientos. Y eso puede ser una pesadilla. ¿Cómo sabe usted si tiene problemas con los cimientos en su casa? Si su casa se ve así, tiene problemas. Si usted ve en su casa que de repente empieza a haber grietas en los muros con un ángulo, ahí hay un problema. Si usted se sale y ve que en su cimiento empieza a haber grietas que empiezan a separarse, ahí hay un problema. Yo obviamente no soy un arquitecto ni un experto, pero he tenido casa y de repente usted ve en sus muros una rajadita que se va entre los ladrillos. Ahí hay un problema con sus cimientos. Y para reparar los cimientos, le va a costar. ¿Saben la Biblia? Jesús utiliza la ilustración de construir una casa y de los cimientos
como una ilustración para nuestra fe y nuestra respuesta a la palabra de Dios. ¿Recuerdan en los evangelios? Jesús dice que todo aquel que oye su palabra y no la hace es como un hombre que edifica su casa sobre la arena. Construye su casa, pero cuando llegan los ríos, las lluvias, los vientos, este cimiento inestable causa que la casa se caiga y quede en ruina. Dice, todo aquel que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre que edifica su casa sobre la roca, un fundamento firme. Cuando lleguen las lluvias, cuando lleguen los vientos, cuando llegue la tempestad, esa casa va a permanecer porque está fundada sobre la roca. Sus cimientos son sólidos. Jesús nos dice que al que mucho se le ha dado, mucho se le espera. Hermanos, en ese pequeño viaje que fuimos, estuvimos adorando con una pequeña iglesia de 15, 20 creyentes en medio de la nada. No hay ni drenaje. El agua tienen que ir a sacarla 2 kilómetros caminando del pozo algunos. Algunos sin luz y situaciones de pobreza extrema. A lo mejor usted y su familia vienen de un trasfondo así. Yo recuerdo a mis papás cuando vivíamos en el pueblo antes de que se cambiaran a la ciudad y tuvieran su negocio. En la casa no teníamos drenaje. Letrinas. Tenemos tanto en el contexto donde Dios nos ha puesto. Tenemos tanto. A aquellos que mucho se les da, mucho se espera también. Pero tú y yo a veces, el cimiento que Dios nos da, el ADN que Dios quiere multiplicar en la vida, como discípulos multiplicando discípulos, a veces no le ponemos la atención necesaria para protegerlo y para compartirlo. A veces te voy a decir lo que nos pasa, nos quedamos cómodos y por las que las cosas van bien, aquí no hay ningún problema. A veces no le damos mantenimiento a nuestra fe o a veces tenemos un corazón dividido, un pie en el mundo, un pie con el Señor. Y nos convertimos en personas complacientes y si no ponemos atención, podemos convertirnos en el gran problema de ser personas hipócritas. Personas que oyen la palabra pero no la ponen en práctica. Que no caminamos lo que predicamos. Y ese es un gran problema. Este, creo yo, es el problema que en Éxodo capítulo 4 nos lleva al pasaje que no terminamos la semana pasada, pero que vamos a terminar hoy, mostrando lo que está debajo del iceberg de las excusas de Moisés. Si tú recuerdas en Éxodo capítulo 4, empezamos a hablar acerca de cómo Dios capacita a sus siervos para superar las excusas a sus llamados. Éxodo capítulo 4, capítulo 3, vemos a Moisés teniendo un encuentro con Dios y Dios lo envía a que saque a los hijos de Israel de Egipto con mano fuerte, con las señales de Dios, con la vara de Dios. Y en lugar de decir, Señor, aquí voy, envíame a mí, Moisés empieza a poner excusa tras excusa tras excusa. Excusa tras excusa tras excusa. Pero Dios, en su gracia, comienza a confrontar sus excusas con su suficiencia. Dios le dice a Moisés, yo tengo lo suficiente para que tú sepas que mis recursos, no los tuyos, son los que van a liberar al pueblo de Israel. De esto hablamos la semana pasada. Solo refrescándose la memoria en Éxodo 3, Éxodo 4, las excusas de Moisés, inseguridad. Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me pongan atención? Ignorancia, si yo voy y les digo, ¿quién me envió? Yo no sé ni tu nombre. Incredulidad, no me van a creer, Señor. Si yo les digo, no me van a creer. Incompetencia, ay, Señor, no sé hablar. Indisposición, Señor, te ruego que envíes por quien debes enviar. Pero para cada una de estas excusas, Dios tenía una respuesta, ¿verdad? Moisés, yo voy a estar contigo. No se trata de ti, se trata de quién va a estar contigo, Moisés. Yo voy a estar contigo. Moisés, yo soy el que soy. Les va a decir, yo soy, me envió a ustedes, este es mi nombre, conóceme. El Dios del pacto, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios todo suficiente. No me van a creer, Moisés, te voy a dar mi palabra y señales que no les va a quedar duda, esto no lo pudiste haber inventado tú, ese es el poder de Dios. Yo voy a estar contigo para hacer la obra. Yo no sé hablar. Moisés, ¿quién te hizo? ¿No soy yo? Envía por quien debas enviar. Moisés, no te voy a enviar solo, tu hermano Aarón va a estar contigo, comunidad. Dios tiene más que suficiente para nuestra insuficiencia, pero ese no es el problema real.
ese no es el problema real. Por cada excusa que nosotros tenemos, hay una razón más profunda en el corazón. Vamos a ver cuál era el problema de Moisés. Ven conmigo, Éxodo capítulo 4, versículo 18 es donde dejamos la vez pasada. Y vamos a ver el día de hoy que el problema en el corazón de Moisés es más profundo que sus excusas. Este problema es el problema con la duplicidad de carácter. La duplicidad de carácter. Dios quiere confrontar nuestra duplicidad para producir integridad. ¿Qué es la duplicidad? Duplicidad es tener un corazón dividido que quiere hacer las cosas a veces con Dios, a veces con el mundo. Una persona de doble ánimo. Una persona con un corazón dividido que si no pone cuidado se convierte en una persona hipócrita. ¿Te acuerdas de los fariseos? Jesús les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los fariseos atan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo la mueven. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y tú piensas que eres la excepción a sus reglas, ahí hay un problemón. Y este es un problema que muchas veces enfrentan los siervos de Dios. Cuando Dios te ha confiado su palabra y un mensaje, y tú piensas que es la gran sugerencia en lugar de la gran comisión. ¿Tú piensas que los mandamientos de Dios son sugerencias de Dios y que no te aplican a ti? Ahí hay un gran problema. En el corazón de Moisés había una lucha interesante con este aspecto. Ven conmigo, Éxodo 4:18. Vamos a ver el pasaje. Antes de leerlo, Éxodo 4:18 en adelante, este pasaje es un pasaje muy difícil. Y intérpretes, tanto judíos como de la iglesia cristiana, han luchado con este pasaje interpretando qué es lo que está pasando aquí, y hay una diversidad de interpretaciones. Te voy a decir algunas de ellas, y entre ellas, tu trabajo y mi trabajo es venir a la Escritura, escuchar lo que dice y entonces filtrarlo. Tú tienes la responsabilidad de estudiar tu palabra, y porque es un pasaje difícil, vamos a hacerlo mejor por caminarlo juntos. Pero te voy a decir lo que yo pienso a la luz de lo que he estudiado, sabiendo que hay personas más inteligentes que yo, personas más piadosas que yo, que a lo mejor difieren en las interpretaciones, pero toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si está en la Biblia, lo vamos a predicar. No hay vuelta de hoja. Yo estoy convencido que este pasaje tiene un propósito crucial en el resto de la narrativa de Éxodo. Aunque sea difícil de interpretar, creo que tiene un punto muy importante que hacer. Así que acompáñame, vamos a Éxodo 4, versículo 18. Dice así: Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Hazme una pausa ahí. Hasta ahorita todo se ve bien, ¿verdad? Ya Moisés recibió la misión que Dios le dio, ya Moisés recibió la provisión de Dios, respondiendo sus excusas. Él ya va a ver qué está pasando, Jetro lo dejará en paz. Todo se ve bien. Pero como vamos a ver en el versículo siguiente, en los versículos siguientes, lo que vemos hasta ahorita es la apariencia de las cosas. Es como cuando tú compras una casa que alguien acaba de arreglar. Esa casa ya es una casa vieja, pero tú llegas y la ves recién pintada, recién arreglada. ¿Y cómo se ve cuando está recién pintada? Es casi como nueva, ¿verdad? Se ve re bien. Pero conforme pasa el tiempo, si esa casa tiene problemas en los cimientos, las grietas van a volver a aparecer, porque tú puedes temporalmente arreglar ciertas grietas poniéndole plastilina, poniéndole cualquier cosa, ¿verdad? Por encimita la pintas, la pules y se ve como si nada pasó. Pero cuando la presión sobre los cimientos se intensifica, cuando ese suelo se expande o se contrae, esas grietas van a volver a salir y van a empeorar. A veces tú y yo nos vemos bien por fuera, pero en los cimientos de nuestra vida hay problemas que cuando vengan las presiones, cuando vengan los vientos, cuando venga la tormenta,
Van a pegar a nuestra casa y ahí es donde las pequeñas grietas en los cimientos se hacen brechas que se llevan la casa abajo. Entonces hasta ahorita todo se ve bien. Moisés va, ya sabe de qué se trata, pero hay más. Versículo 21 dice: dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Mira las instrucciones de Dios: Moisés, ponme mucha atención y pon mucho cuidado, porque lo que te voy a decir es increíblemente importante. Este caminar que te voy a dar, esta misión que te voy a dar, no va a ser fácil. Va a ser un camino difícil, va a ser un camino complicado, va a haber muchos baches, va a haber muchos topes. Es importante que hagas lo que te estoy mandando. Haz mis señales, porque la gente tiene que saber que esa es mi obra, no tuya. Ponle mucha atención. Y dice: y te voy a dejar saber, el faraón no los va a dejar ir. Señor, pero pues va a ser un camino difícil, vas a tener que confiar en mí, no dejar ir al pueblo. Versículo 22. Este va a ser un mensaje difícil. Dice: dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ese es un mensaje muy duro. Moisés iba a ir y hablar con el rey más poderoso de su tiempo y su contexto y decirle: Dios va a matar a tu hijo porque tú no dejas ir al Hijo de Dios. Quiero que veas la atención: padre-hijo. Esto va a ser importante. Padre-hijo. Dios presenta al pueblo de Israel como su familia, como una relación increíblemente cercana a él, que está siendo maltratada y que está siendo tratada con negligencia y que tiene que ser liberada de esta esclavitud. Faraón no va a querer. Por lo tanto, Dios lo va a castigar y a juzgar de tal manera que su hijo va a morir. ¿Qué tan fácil sería llevar ese mensaje? Es un mensaje difícil. Escúchame bien. La paga del pecado es muerte. Dios nos ha dado un mensaje duro que comunicar. Nuestros pecados merecen la muerte. Nada ni nadie va a poder justificarse delante de Dios por su propia justicia. Cuando Dios anuncia juicio es lo último que Dios quiere hacer. Y si Dios anuncia juicio es porque la maldad ya ha llegado a un límite que tiene que ser detenida. Y si la gente no cambia, la consecuencia de nuestros pecados nos va a alcanzar. En el caso de Faraón, el pecado es lo que había causado que toda la nación del pueblo de Egipto tratara a Israel como sus esclavos, que mataran a sus niños en el río como si fueran artículos desechables. La opresión que había robado la humanidad del pueblo de Israel a los ojos de los egipcios, Dios estaba listo a confrontarla y decir: esto es lo que estás haciendo. Y la paga de tus pecados es la muerte. Dios es el juez y nosotros tenemos que darle cuentas a Él. Pero aquí está la pregunta, Moisés. ¿Crees tú que porque Dios te ha llamado a comunicar su palabra, tú estás por encima de la palabra de Dios, Moisés? Para nosotros en la iglesia, ¿crees tú que porque nosotros vivimos en la gracia de Dios, porque Dios ha sido tan bueno con nosotros a través de Cristo Jesús, porque nos ha abierto un camino vivo y nuevo delante de su trono por medio de su cuerpo y su sangre, tú crees que por eso Dios ya nos va a solapar cualquier pecado que vivamos? El mensaje y el estándar que Dios establece para traer juicio al mundo es un estándar del cual nosotros mismos no estamos exentos. Y aquí vamos a empezar a ver el problema de Moisés, porque Moisés tiene hijos. Su hijo mayor, Gersón, su hijo menor, Eliezer, tiene hijos. Y en la vida de Moisés personal hay cosas que no encajan con el mensaje de Dios. En otras palabras, Moisés tiene un poquito de un corazón dividido. Y ahorita vas a ver cuál es la consecuencia de ese corazón. Versículo 23. Dice: yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. El mensaje de Dios hacia Faraón a través de Moisés.
versículo 24. Dice, aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y se fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Pastor, ¿qué leímos ahorita? ¿Qué pasó aquí? Es un pasaje que en unos cuantos versículos nos da una escena. Dice, cuando iban por el camino, Moisés y su familia, a cumplir las órdenes de Dios, se quedan en una posada y Jehová sale a su encuentro y quiere matarlo. Ahora, antes de desempacar este pasaje, claramente aquí hay un conflicto, ¿verdad? Aquí hay un problema y hay un conflicto. ¿Cuál es la solución de este conflicto? Antes de ver más el pasaje, lo que complica este pasaje un poquito más todavía es, como está escrito, los pronombres allí no son tan claros. Dice, quiso matarlo. ¿A quién? ¿A Moisés? ¿Al niño? ¿A quién quiso matar? Es difícil, pero los traductores han hecho lo mejor posible aclarando a quién es. Si tú me preguntas, yo creo que el conflicto tiene que ver con Dios matando a Moisés. Yo pensé que eran cuates. Yo sé que yo voy a estar contigo y mis señales. El Nuevo Testamento, Santiago, hablando a los creyentes en Cristo, les dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor juicio, mayor condenación. Cuando tú eres una persona en una posición de liderazgo o confiado, lo que Dios te confía, aquel que mucho se le confía, mucho se le demanda, ¿verdad? Cuando Dios te confía algo, espera que tú seas un fiel administrador de lo que Dios te confía. Y a Moisés Dios le había confiado tanto. Moisés no está por encima de las expectativas de Dios. Dice, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Cuál es el problema? Bueno, un montón de intérpretes dicen, bueno, lo quiso matar porque se enfermó. El texto no nos dice exactamente cómo ni qué. Algunos intérpretes dicen, no, este no es Dios, ese es un demonio, todo tipo de interpretaciones. Pero el texto que hemos recibido nos dice que este es Dios quien quiere matar a Moisés. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Si tú te fijas, la vida de Moisés es librada del juicio de Dios y de la muerte porque Séfora, su esposa, circuncida a su hijo. No nos dice cuál hijo. Si tú me preguntas, yo creo que lo más probable es que sea su hijo mayor, Gersón. Y cuando circuncida a Gersón, Séfora dice, tú eres un esposo de sangre. Tira su prepucio y la vida de Moisés es librada. ¿Cómo le voy a hacer para aplicar eso a mi vida? Oh, hermanos, espera tantito. Tiene tanto. Vamos a estudiarlo un poquito. ¿De qué está hablando este pasaje? Yo creo que este pasaje está hablando precisamente del cimiento de la relación de Moisés con Dios, con su esposa y su familia, y con lo que nos hace ser el pueblo de Dios, así como el pueblo de Israel, también aplicado a la iglesia, con lo que nos une en el pueblo de Dios. Tiene que ver con la manera en que entramos en un pacto con Dios, con nuestro esposo, esposa, familia, como el pueblo de Dios. En otras palabras, este pasaje responde la pregunta, ¿qué significa ser un verdadero creyente en el Dios de la Biblia? No una persona que dice creer, no una persona que vaya a la iglesia, una persona que realmente cree lo que Dios dice. En el corazón de una persona que realmente tiene fe en Dios, tiene que haber un estilo de vida de integridad. No se vale que le llamemos al Señor, 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 y no hagamos lo que Él manda. No se vale que Dios nos hable su palabra y por un lado digamos, Señor, te adoro, y nuestra vida viva de una manera inconsistente con ella. Y Moisés, quien ha recibido el mensaje de que porque Faraón endurece su corazón y maltrata a Israel, el hijo de Faraón va a morir. Moisés tiene un hijo que Moisés ha sido negligente en traerle al pacto que Dios le había dado, el pacto de Abraham, Isaac y Jacob, del cual la circuncisión era el símbolo. Entonces yo estoy convencido que este pasaje habla de los tres niveles
de compromiso más fundamentales que Dios quiere para su pueblo. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia más cercana, las relaciones más cercanas y como pueblo de Dios. Vamos a desempacar un poquito. Déjenme compartirle un poquito de la relación de Moisés con Dios. El mensaje a Faraón, si usted se acuerda, deja ir a mi hijo, tu hijo va a morir porque has maltratado a mi hijo. ¿De dónde viene este lenguaje? Este lenguaje viene mucho antes de Moisés, de cómo Dios empezó a formar al pueblo de Israel para ser la nación a través de la cual, escúchame bien, para ser la nación a través de la cual Dios iba a traer a su propio Hijo, Cristo Jesús. Dios a través del pueblo de Israel iba a traer a su propio Hijo, Cristo Jesús, su Hijo unigénito. Y este lenguaje empezó con el padre de la fe, con Abraham. Venga conmigo, Éxodo capítulo 17, lo vamos a ver juntos porque este es un pasaje tan fundamental. En Éxodo 17, Dios le da a Abraham el símbolo de la circuncisión y vamos a ver por qué esto es tan importante. Génesis 17, versículo 1 al versículo 14. Génesis 17, 1 al 14. Muchos años antes de ese incidente con Moisés, donde Dios lo confronta, Dios le dijo a Abraham esto. 17 versículo 1 dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. ¿Se acuerda de esa palabra? Todopoderoso, El Shaddai, el todo suficiente. Dios en suficiencia, toda suficiencia es el que provee para la salvación. Versículo 2 dice: Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Dios es un Dios que se acerca a nosotros para establecer un pacto. Un pacto es una promesa solemne y legal. Tiene implicaciones legales. Dice: pondré mi pacto entre ti y mí y te multiplicaré en gran manera. Este pacto multiplicaré al pueblo de Dios. Dice: Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, antes de ir más adelante, ¿cuál iba a ser el resultado de Dios estableciendo su pacto con Abraham? Dice: ¿y te qué? Te multiplicaré. El pacto que Dios haría con Abraham tiene que ver con multiplicar al pueblo de Dios. ¿Y cómo se multiplica? 2 por 2, 4. ¿Cómo tiene usted hijos? Si usted está casado, usted sabe, ¿verdad? Si tiene hijos, sabe muy bien. Nuestra sexualidad es increíblemente importante en el pueblo de Dios porque tiene que ver con los aspectos más íntimos de cómo formamos relaciones como seres humanos y cómo formamos sociedades. Dios desde el principio en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 creó a la humanidad para que fueran fructíferos. La vida se multiplica física y espiritualmente. Dios quería llenar todo este planeta de personas que reflejaran la imagen y la gloria de Dios. Pero en un mundo tan quebrantado, los aspectos más íntimos de nuestra humanidad han sido distorsionados y se han convertido en algo terrible y destructivo, del cual Dios quiere redimirnos. Y Dios llamó a Abraham para empezar a transformar esto. ¿Cómo lo iba a transformar? Mira el versículo 4 dice: Aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres y de gentes. Abraham iba a ser el padre de una nación diferente a las naciones paganas. ¿Pero cómo? Continúa la lectura, aquí dice, versículo 6, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios quería una fe con Abraham que no solamente fuera su relación con Dios privada, sino que tuviera un efecto en su vida y en la vida de aquellos que vendrían después de él. Dice: Abraham, voy a hacer un pacto, tú vas a ser el padre de una nación diferente a las naciones paganas. Versículo 8 dice: te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Eso es exactamente lo que Moisés va a cumplir. Pero hay más. Versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto
que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. La circuncisión para los judíos era una marca visible, tangible y real de que su cuerpo, su alma, todo su ser tenía el propósito de ser consagrado para los propósitos de Dios. Cada vez que un niño judío iba al baño, tenía un recordatorio de que Dios iba a traer un Salvador a través de esta nación. ¿A través de quién? De sus descendientes. Por eso, para el pueblo de Israel, los hijos son la bendición más grande y son sagrados. Esto estaba en el centro del pacto de Dios con Abraham. Cuando llegamos a Éxodo 4, vemos a Moisés, que va a liberar al pueblo de Israel que ha recibido este pacto. Pero Moisés es la excepción de la regla. ¿Sabes por qué? Porque el problema de ese pasaje, por el cual Dios quiere matarle, es que su hijo, muy probablemente el mayor, no ha sido circuncidado, y el chamaquito no tiene 8 días. El chamaquito ya tiene tiempo. Los intérpretes no se ponen de acuerdo pensando por qué Moisés había sido negligente en no observar lo que Dios había mandado con tanto rigor a Abraham y a las generaciones sucesivas. Pero si tú recuerdas, Moisés, 40 años en Egipto, otros 40 años después en el desierto, tiene un encuentro con Dios. Cuando Moisés tiene a Gersón, su hijo mayor, dice: yo soy forastero en tierra ajena. A lo mejor Moisés estaba teniendo, algunos intérpretes piensan, una crisis de fe cuando decía: ¿sabes qué? Todo eso que los pactos de Dios de Abraham, yo eso ya, ahí muere. Y de repente Dios le intercepta y dice: no ahí muere. Yo soy real, ¿qué vas a hacer? Y Moisés ahorita está en un momento de le entro o no le entro, pero recibiendo este mensaje de juicio tan grande sobre Faraón. ¿Tú crees, Moisés, que tú te vas simplemente a tener un pase para ser diferente? Entonces Dios comienza a confrontar, pienso yo, a Moisés, diciéndole: Moisés, si esto va a ser de veras, más vale que también tú lo creas. Y el evangelio comienza en casa. En el Nuevo Testamento, Pedro nos dice que si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿dónde acabará el impío y el pecador? Cuando Dios mira a la iglesia, hermanos, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, Jesús dice: yo soy el que tiene ojos como llama de fuego. Dios ve la manera en que su pueblo vive, y si tú eres una persona que conoce la palabra de Dios, pero vives contrariamente a la palabra de Dios, Dios sabe lo que se hace en lo oscuro. Dice: todo lo que se hace en la oscuridad saldrá a la luz, lo que se hace en secreto, Dios lo gritará desde la azotea. Solamente es cuestión de tiempo hasta que nuestro pecado nos alcance y llevemos las consecuencias de nuestro pecado. Y en este caso, Dios confronta a Moisés mismo. En nuestra relación con Dios, no hay lugar donde podamos escondernos que Dios no vea. Está grueso, ¿verdad? La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuestro Dios es fuego consumidor. Si tú piensas que le puedes ver la cara a Dios, Gálatas nos dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Dios nos ve. La hipocresía nos impide tener la integridad que Dios se merece. Nuestra relación con Dios, Dios quiere que tomemos su palabra, la creamos y la vivamos. Pero eso no es todo. Ahí en medio del conflicto, la esposa de Moisés interviene, toma un cuchillo de pedernal y circuncida a su hijo. Y le dice a Moisés: tú me eres un esposo de sangre, esposo sangriento. ¿Qué significa eso? Intérpretes, todo tipo de interpretaciones, pero hay más. En unos cuantos capítulos, cuando veas a Moisés traer el mensaje a Faraón, las plagas y todo esto, cuando Dios libera al pueblo de Israel,
La última plaga es la plaga de la muerte de los primogénitos, lo que Dios le dijo a Moisés que le iba a pasar a Faraón. Y en esa última plaga, Dios le dio al pueblo de Israel una manera de ser librado. Y es lo que se conoce como la institución de la Pascua. En Éxodo capítulo 12, lo puedes leer más tarde, la Pascua. Interesantemente, la Pascua es precisamente lo que Jesús está celebrando con sus discípulos justamente antes de ir a la cruz. La Pascua celebraba la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por la provisión de Dios, escúchame bien, por medio del Cordero de la Pascua. En medio de esta celebración había un sacrificio de un cordero inocente de 1 año sin mancha, cuya sangre era embarrada en los postes de la casa y en las puertas. Y cuando Dios trajo el ángel de su juicio de la muerte sobre los primogénitos de Egipto, cuando el ángel veía la sangre de este cordero, la fe de los israelitas en la sangre de este cordero, pasaba y no moría. Interesantemente, un requisito o el requisito para que el pueblo pudiera participar de la Pascua era que todos los varones del pueblo de Israel fueran circuncidados. El pacto que Dios formó con Abraham y la sangre, la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. La sangre de la circuncisión era simplemente un vínculo y símbolo físico con otra sangre. La sangre de la Pascua, la sangre del Cordero de Dios, sacrificado para librar a los primogénitos de Israel. Pero la sangre de ese Cordero, a la luz del Nuevo Testamento, simboliza mucho más. El Antiguo Testamento es todas las promesas de Dios y las sombras de las realidades y el cumplimiento del Nuevo Testamento. ¿Sabes cuál es el verdadero Cordero de Dios? Cristo Jesús. Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué era tan importante para Dios confrontar a Moisés acerca del símbolo de la circuncisión? Porque el símbolo de la circuncisión y el símbolo de la Pascua, este cordero, la sangre del cordero, apuntaba precisamente a la realidad y cumplimiento del Hijo de Dios, Cristo Jesús, que es el Salvador, y sin Él no tenemos nada. Moisés no tenía margen alguno para equivocarse en este asunto. Si Moisés no era parte del pacto de Dios y no creía en las promesas de Dios, ¿a qué estamos jugando? A pura religión, y Dios lo confronta. Pero aquí está lo interesante. Algunas personas piensan que Séfora es la mala de la película. ¿Por qué no circuncidó Moisés a sus hijos? Pues porque su esposa se lo impidió. Era ella pagana, hija del sacerdote de Madián, idólatras. Lo más probable es que Moisés quería, pero ella no lo dejó. Algunas personas ven a ella como la mala de la película, pero otros ven a ella como de hecho el héroe de la película en este pequeño incidente. ¿Por qué? Porque Moisés, siendo negligente, siendo el responsable y el líder de su familia, que no circuncida a sus hijos cuando son pequeños, pone a ella en un estado vulnerable donde ella no es parte del pacto de Dios. Y Séfora, como otras mujeres de la Biblia, como Rahab más tarde en la conquista, como Tamar allá con Judá, Séfora ve la promesa de Dios, sabiendo lo que Dios le había dicho a Abraham, Isaac y Jacob. No dice el texto eso, algunos intérpretes piensan esto. Séfora, en un momento de valor y de fe, hace lo que Moisés debió haber hecho y libra la vida de Moisés, y es por lo tanto parte del pacto de Dios. Cuando ella dice, tú me eres un esposo de sangre, algunos intérpretes piensan que ella dice, esta sangre de la circuncisión, yo quiero ser parte de ese pacto. Yo quiero estar vinculada con mi familia, con las promesas que dio Dios a Abraham, Isaac y Jacob, Moisés. Lo que nos une es más que la biología que nos atrajo. Son las palabras de Dios, y yo quiero ser una familia de fe. Después Moisés llega. Dios le dice a Aarón, ve, encuentra a tu hermano, y Aarón lo besa, saludándolo y recibiéndolo en paz. Y Dios libra su vida. Oye, pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene tanto que ver con nosotros. Primero, mira lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento acerca de todos estos símbolos y cómo estas cosas vienen juntas. En el libro de Colosenses, capítulo 2, carta a Colosenses 2, versículo 9 al 13, escucha lo que Pablo dice en cuanto a estos símbolos de la circuncisión y Pascuas y sangres y todo eso. Escucha por qué es tan importante. Colosenses 2, 9 al 13. Vamos a pensar teológicamente a la luz de lo que enseña el Nuevo Testamento. Colosenses 2, 9 al 13 dice así. Hablando de Cristo, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad,
Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nota cómo en versículo 9 y 10 ahí Pablo nos dice, Jesús es Dios en la carne, y quien lo tiene a Él lo tiene todo, no te falta nada. Pero mira la aplicación de Pablo, dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo, hubo un tiempo en que ustedes eran incrédulos, perdidos, pero ahora teniendo a Cristo, quien es Dios en la carne, en Cristo, porque Él es el cumplimiento de toda la ley, ustedes tienen acceso a Dios y una justicia por encima de lo que cualquier persona del Antiguo Testamento pudiera haber imaginado o logrado bajo la ley. En Cristo ya no importa si eres circunciso o incircunciso. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió toda la ley y nuestra justicia en fe con Él invita a toda persona de toda nación, toda generación a ser parte de la provisión de Dios y el perdón de sus pecados por la sangre que Cristo derramó por nosotros. En otras palabras, la sangre de la circuncisión, la sangre de los sacrificios levíticos encuentran su último y máximo cumplimiento en el solo sacrificio de Cristo Jesús, y por su sacrificio tenemos la justicia perfecta de Dios. Por eso Pablo dice, ya no es necesario que se circunciden o no, ya es absolutamente irrelevante a la luz de lo que Cristo ha conseguido por nosotros. Hermanos, por eso tú y yo no tenemos que ser hipócritas, porque por primera vez en toda la historia bíblica tenemos una justicia que nos provee todo lo que Dios demanda. En el Espíritu de Dios, tú y yo podemos vivir para la gloria de Dios, en paz con Dios y para representarle con el mundo. No significa que ya somos perfectos. Significa que podemos ser honestos acerca de dónde estamos espiritualmente y cómo Dios nos está transformando. No hemos llegado, pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Primero, tu relación con Dios. Interesante que el bautismo ahora es un símbolo que habla acerca de esa honestidad de vida nueva. Cuando alguien se bautiza decimos, sepultados con Cristo en el bautismo, resucitados para vida nueva. Lo que vivimos en Cristo ahora en el bautismo es un símbolo que nos habla acerca de nuestra nueva identidad en Él. Pregunta, ¿eres de veras o nomás aparentas ser creyente? Si tienes fe en Cristo, ya empezaste bien. Si realmente estás convencido, tienes convicción de tu fe en Cristo, es un buen comienzo, pero hay más. Mira el siguiente pacto. Este pasaje habla de la relación de Moisés con su esposa. Si tú me preguntas, yo pienso que Séfora realmente es una heroína de fe y que ve la palabra de Dios, la cree y hace lo que se tiene que hacer. En el Nuevo Testamento, nuestro matrimonio va más allá de simplemente casarte con quien te guste, de acostarse con alguien. El matrimonio cristiano es un instrumento de santificación y es un pacto solemne delante de Dios y unos con otros. Es un instrumento de santificación. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, la palabra de Dios dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancha, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Cuando alguien en medio de la congregación en la iglesia vive un estilo de vida de fornicación o de adulterio, de inmoralidad sexual, eso es algo que Dios va a traer a disciplina. ¿Tú crees que Dios todavía puede o hace interceptar a alguien y dice buscarle matarlo como Moisés? No, el Dios del Nuevo Testamento es más nice que eso. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira en Hechos 5? ¿Vendiste la heredad? Sí, en tanto. ¿Por qué tentó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¡Pum! Cayeron muertos. Pero especialmente en el matrimonio, hermanos. 1 Tesalonicenses 4 dice, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Efesios capítulo 5 nos dice que el matrimonio cristiano es un matrimonio donde el esposo y la esposa ahora son el reflejo de los roles de Dios, de Cristo con la iglesia. Nuestro matrimonio es un pacto tan cercano donde nuestra fe tiene que tener el primer impacto. ¿Sabes tú por qué niños y las generaciones siguientes a veces no quieren saber nada de la iglesia? Porque nuestros niños ven en sus padres personas hipócritas, que en la iglesia son de una manera y en la casa son de otra. Ese es un gran problema.
Y Dios nos habla y nos dice, empieza a limpiar tu casa, porque lo de adentro tiene que hacer lo mismo que lo de afuera. Si no, ¿qué van a recibir nuestros hijos como un legado? Tú como padre, si eres un padre pasivo, que tu madre te lleve a la iglesia, eso es para las mujeres, aguas. Porque Dios te lo va a demandar a ti. Tú como el líder espiritual de tu familia tienes la responsabilidad de ser el que represente a Cristo en tu casa. Tú como madre tienes que ser una persona que respete, que apoye al esposo para que se convierta en lo que Dios quiere que sea. Pero aquí está el punto más importante. Ser el pueblo de Dios en las relaciones más íntimas, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, significa que estamos ahí para servirnos unos a otros y apoyarnos unos a otros. 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo habla acerca de los roles del matrimonio. Dice, no os neguéis el uno al otro. Habla de su intimidad marital. Cuando nuestra sexualidad, cuando nuestras relaciones más cercanas se vuelven en una lucha, más que un refrigerio y un apoyo uno al otro, un acto de servicio, ya perdimos todo. Esposa, tu esposo no puede ser solo el hombre que Dios quiere que sea. Tu ministerio en su vida es increíblemente importante. Esposo, lo mismo con tu esposa. Hemos de santificarnos unos a otros. Si nuestros matrimonios y familias en la iglesia no son diferentes, ¿qué le vamos a decir allá al mundo? Ya perdimos la batalla antes de empezar. Y por último, como pueblo de Dios, ¿qué nos une? Dios les había dado el símbolo de la circuncisión y de la Pascua, como la sangre que los unía en el pacto de Dios. Interesantemente, Semana Santa está un par de semanas, ¿verdad? Pero en este tiempo fue donde Jesús, el Cordero de Dios, celebró la Pascua en Jerusalén antes de morir. Tú y yo, Dios también nos ha dado un símbolo de lo que nos une con Dios, y es la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo nos dice cómo celebrarla. Son las palabras que cada domingo me oyes recitar. El pan, la copa. Pero Pablo dice que cada uno de nosotros cuando nos reunimos debemos examinarnos a nosotros mismos para discernir el cuerpo del Señor, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Cuando tú y yo venimos a la presencia de Dios con hipocresía y tomamos estos elementos diciendo, para taparle el ojo al macho, que al cabo nadie sabe, nadie ve, tú y yo nos perdemos la oportunidad de recibir el perdón de Cristo y la limpieza espiritual que necesitamos, y nos quedamos con la pura apariencia. ¿Y sabes qué es lo que eso causa? El juicio de Dios. El juicio de Dios. Todavía Dios confronta a sus siervos, y al que Dios ama, Dios disciplina. Hay bastante gracia, para eso es esta mesa. La mesa es para que tú y yo no nos quedemos con nuestros pecados, sino recibamos la bendición, el perdón de Dios. Entonces, pastor, si así está la cosa, yo mejor ya no participo de la cena del Señor. Ok, no participes, pero aquí está el problema. Cuando tú no participas voluntariamente, tú le estás diciendo a Dios, yo prefiero el pecado que tu perdón. ¿Y adivina qué? El pecado trae como consecuencia muerte. Esta mesa está aquí como la provisión de Dios para que el pecado no defina lo que somos, sino la justicia de Cristo. La mesa no es para condenarte, la mesa es para darte la única oportunidad de vivir lo que Dios quiere para ti. No le des la espalda a la cena del Señor. Arrepiéntete, ríndete a Él y sé de veras. Sé verdadero a la palabra de Dios. Sé fiel. En lugar de hipocresía, recibe la integridad de Dios. Con eso concluimos este pasaje tan complicado. Hermanos, el liderazgo sin integridad es hipocresía. A lo mejor es por eso yo no quiero ser líder. Todos nosotros hemos sido llamados a seguir a Cristo y llevar a otros a Él. ¿Te guste o no? Si has recibido el Evangelio, la misión nos ha sido dada. El liderazgo sin integridad es hipocresía. Deja de poner excusas. Cambia tu duplicidad por su integridad. No dejes que tu incompetencia te distraiga de su suficiencia. Excusas, negligencia,
hipocresía. Todo eso Dios dice, entrégamelo. Recibe su integridad. Vamos a orar juntos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. A lo mejor tú estás luchando con alguien, estás luchando con algo, y por eso Dios te trajo aquí. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, especialmente en nuestra vida más íntima. En el discipulado de nuestros hijos, el uso de nuestros cuerpos, en nuestro matrimonio, cómo tratas a tu esposo o tu esposa en tu relación con Dios, cómo le adoras, cómo crees su palabra. Dios quiere que seamos fieles como Él es. Padre Celestial, venimos ante ti delante de ti hoy, Señor. En esta mesa encontramos tu provisión y tu perdón. Señor, tu mesa es la invitación a venir y escuchar cómo la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. La sangre de su pacto, Señor. Señor, yo soy el primero en confesar que no puedo solo, Señor. Mis pecados se multiplican más que los cabellos de mi cabeza, Señor. Pero en ti hay perdón, Señor. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Ninguno de los que creen en tu Hijo Jesús será avergonzado. Y hoy vengo, Señor, con las manos vacías. No tengo nada para dar, Señor. Pero un corazón dispuesto a recibir la justicia de Cristo por su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección. Señor, confesamos juntos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al participar de este pan y de esta copa, Señor, nos damos cuenta de la presencia de tu Hijo en medio de nosotros, en el cuerpo de Cristo, la iglesia, pero también en estos símbolos del pan y de la copa, Señor. Símbolos que representan lo más sagrado, Señor, de tu provisión, la muerte, la vida, la resurrección de tu Hijo. Así que venimos a ti hoy rogando, Señor, que de tu provisión tú nos des tu perdón. Gracias, Señor.